Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de gestión y operación de los sistemas de transporte público. Nos acompañan Isandra Villegas, académica de la Universidad de Carabobo, Venezuela. También nos acompaña Matías Ramírez, director comercial del Centro de Formación Ferroviaria ADOFER. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una mesa más de Diálogos de Movilidad en Casa. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves. Tenemos, como siempre, temas que son de importancia para todos ustedes, temas que tienen que ver con el transporte público y la movilidad. Como siempre, un gusto saludarlos y también quiero, al arrancar este programa, decirles que hoy tendremos de invitados a personajes que serán parte de CLACU, este encuentro que se estará realizando próximamente, lleno de especialistas de mesas de análisis, del 29 de junio al 1 de julio, será de manera virtual y además, si ustedes entran a la página de CLACU a lo largo de esta hora, de 8 a 9 de la noche, tendrán la oportunidad de encontrar un muy buen descuento en su inscripción a este encuentro virtual. Fernando, como siempre, un gusto saludarte. Gracias, Cris. Gracias a toda la gente que nos acompaña como cada semana y a la gente que nos ve en las repeticiones y mire que son muchas. Antes de empezar con este interesante programa, déjenme invitarlo a que pase a nuestro sitio web www.pasajero7.com y a nuestras redes sociales. Ya está disponible la edición de junio y tenemos la mejor cobertura sobre la primera flota de autobuses eléctricos en México. Esto será en Jalisco, serán 38 autobuses 100% eléctricos que estarán corriendo en un nuevo modelo de transporte en la zona metropolitana de Guadalajara. Además, como siempre, de las opiniones de nuestros colaboradores, plumas expertas en temas de transporte y movilidad. Y mire, hoy vamos a estar hablando de un tema amplio, interesante, nodal para el transporte. Vamos a hablar de la gestión y la operación del transporte público. Y para eso me da mucho gusto saludar a Isandra Villegas. Ella es académica de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Muy buenas noches, Isandra. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Cristela. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en este programa tan oído y me encanta la mecánica del programa. Muchas gracias. Este es su espacio, Isandra. Ayúdenos primero a entender que cuando hablamos de la gestión de transporte, de la gestión y la operación de transporte público, ¿de qué estamos hablando y qué elementos desde su perspectiva lo componen? Cuando hablamos de la gestión de un sistema de transporte público, hablamos de lo que es la planificación, el monitoreo de ese sistema, la ejecución, supervisión y monitoreo de ese sistema, del desplazamiento de bienes y de personas en un ámbito, un espacio geográfico. Ahí hay que contar entonces con el espacio geográfico, las competencias de las autoridades y el marco regulatorio que lo rige. Entonces fíjate que es un tema bien complejo, donde todos los actores, que son personas que se mueven con diferentes necesidades, a diferentes horas, en diferentes modos de transporte. Entonces hay una concurrencia de competencias que no hace sencillo el proceso de gestión en el ámbito urbano y en el suburbano también, en lo que es la gestión del sistema de transporte. Entonces tiene que ver, es transversal la problemática, no es solo el nivel técnico, sino que se requiere el concurso de otros espacios que no son fáciles de manejar. De allí la gran problemática que tiene América Latina y en el mundo existe en materia de movilidad, que ahora esa visión de la gestión de movilidad ha dado un cambio radical hacia el manejo de lo que es dos subsistemas, el subsistema del físico y ahora el virtual, porque ahora se suman las tecnologías que van a complementar todo este espacio donde se mueve la gente, la información a través de las aplicaciones, de las apps, los medios de utilizar la movilidad como servicio. Entonces es complejo,
pero funciona y hay países que han logrado buscar el equilibrio en esos medios de transporte y el uso que se les da. La gestión, lo decías, Isandra, no es algo sencillo, es algo realmente amplio. Y sobre lo que has estado conversando en este momento, me gustaría preguntarle ahora a Matías Ramírez, como lo escuchábamos al inicio del programa. Él es director comercial del Centro de Formación Ferroviaria ADUFER. Y bueno, ella ya hablaba de todos estos elementos que tienen que ver con la gestión, Matías. Sin embargo, hay muchos vacíos. Por ser tan amplio, no es fácil llevar una buena gestión del transporte y tal vez esa sea la gran coladera, el gran vacío que tienen los transportistas que ahora se enfrentan a fuertes crisis. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Un tema que para mí es fundamental y que Isandra bien lo refiere, tiene que ver con la estructura y la figura institucional de ese compendio, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de funcionamiento? Por lo general, digamos que el esquema clásico que se ha tenido a nivel, sobre todo latinoamericano, es que los operadores de transportes son figuras privadas que deberían estar regulados y gestionados por parte del gobierno. Y eso normalmente no está pasando en nuestros países, ¿no? Hay pocas capacidades institucionales en algunos casos. Siento que ha habido un avance significativo en Latinoamérica a partir de los años 80, 90, con la capacitación de los profesionales. Hubo alguna pérdida también, eso es preocupante, de personas por temas de cambios políticos, pero que sí de alguna manera se avanzó a temas de fortalecimiento institucional de la administración pública para mejorar la gestión del transporte. Ese balance entre el privado y el sector público es fundamental en una buena gestión de transporte. Tiene que haber unas reglas claras de juego en ese funcionamiento. Siento que en el caso del transporte masivo, de alguna manera eso, con la incorporación sobre todo de los BRT, de los Rapid Transit, mejoró muchísimo el tema de cómo se podría gestionar flotas de gran tamaño, ¿no? Cosa que no hemos logrado resolver en ciudades medianas o ciudades chicas, como sucede en el caso europeo, donde también hay una regulación importante de los servicios de mediana capacidad, ¿no? Nos estamos abocando mucho hacia la parte de alta capacidad y no hay un control, no hay una gestión efectiva hacia los sistemas de mediana capacidad o los alimentadores a los servicios. Hay mucha tecnología, realmente es costosa, los gobiernos no tienen la capacidad para hacer la implantación, los transportistas también se sienten de alguna manera vigilados sobre estos temas, pero yo creo que se ha ido avanzando poco a poco en que tenemos que compartir mucha de la información y esa información al final de cuentas es la que va a determinar cómo deberíamos gestionar el sistema y hacerlo eficiente, que es también otro de los grandes problemas que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Hay muchísimas ineficiencias dentro del sistema, costos que se están diluyendo, se están incrementando sin ninguna necesidad. Ya lo dice Matías y Sandra, yo escucho los problemas, dicen que los problemas del transporte en Latinoamérica son casi los mismos, pero con diferentes acentos, ¿no? Vivimos en cada país latinoamericano quizás los mismos retos, ¿no? Quizás la falta de claridad en las reglas, en las políticas públicas, pero además, Isandra, yo creo que hay una situación que en cada país, además, se viven diferentes realidades de acuerdo al tipo de transporte. No es lo mismo la realidad que vive el transporte convencional que los sistemas BRT, que los sistemas integrados de transporte o los sistemas masivos y ferroviarios. En ese sentido, ¿qué nivel y cuál sería la gestión del transporte público? ¿A qué retos, si me permite la pregunta, a qué retos se puede enfrentar cada uno de los niveles que te he mencionado? Bueno, mira, los retos y amenazas del desarrollo están implícitos en los sistemas de transporte. Hoy por hoy, en toda Latinoamérica, se está viviendo una transformación en la forma de planificar estos sistemas.
se van a requerir cuadros técnicos multidisciplinarios especializados en manejo de datos, conocer los desafíos del desarrollo sostenible a nivel mundial, local, el cambio climático, la desigualdad, sus causas, sus dinámicas, sus interconexiones, o sea, comprender transversalmente lo que son los derechos humanos, porque aquí hay un problema de accesibilidad, de inequidad, ¿verdad? Entonces, esas líneas de acción que van orientadas hacia eso que nombré, requieren de unos preceptos que el concepto de desarrollo sostenible puso sobre la mesa. Hasta de la forma de la ciudad se habla ahora. ¿Cuál es la que beneficia más? Entonces, gestionar cada uno de estos sistemas tiene que verse, como le digo yo a mis alumnos, tú tienes que ver la ciudad desde arriba, ver cómo se mueve, para dónde se mueve, quién se mueve y en qué se mueve, y tienes que tratar de equilibrar esos movimientos, porque hay corrientes y, como digo yo, moda. Un BRT, ¿funciona un BRT en una ciudad como Valencia? Hay que analizarlo. ¿Funciona un sistema rápido masivo en una ciudad X, o un trole, o un tranvía? Entonces, todo eso, cada ciudad tiene su propio ADN, como siempre digo, y su propia forma de moverse. Entonces, hacer gestión en una ciudad se requiere de unos planes bien analizados, con el concurso de todos los actores, que todos participen, y que sean planes que sean continuos, no estáticos, porque en la movilidad no hay plan estático, dinámico, que se respeten, que sean los mismos actores que vayan dejando esos planes y que se respeten como una carta o bitácora de la ciudad o del plan, y que se puedan lograr, que es lo que no pasa en nuestras ciudades y sobre todo en Venezuela. Aquí cambian los actores, aquí militarizaron los gobiernos, las autoridades en materia de transporte, y todos esos planes se detuvieron, se paralizaron. Los técnicos especialistas muy buenos como Matías y como otros compañeros se fueron del país y están fuera, porque no hubo oportunidades para ellos, no eran oídos, y eso es muy lamentable. Entonces, hablar de gestión en Latinoamérica, estamos cortados casi todos, como dicen, con la misma tijera, y a todos nos ha pasado casi igual. Aunque tengo mi respeto y mi opinión por algunas ciudades latinoamericanas, los cuales tienen logros importantísimos, dignos de emular, pues aquí en Venezuela, y avanzar como ellos. Sin duda, es súper interesante, y los comentarios justo van en ese sentido, que nos empiezan a dejar comentarios ya a través de nuestras redes sociales, de las dificultades que se enfrentan, ¿no? Y también, Matías, de que si bien, como lo decía ya Isandra, no todos los modelos de movilidad se pueden acoplar a todas las ciudades, tampoco todos los modelos de movilidad se administran o se gestionan de la misma forma. No es lo mismo un BRT que un tranvía, o que alguien que ya trabaja en el servicio de transporte convencional bajo el modelo ruta empresa que bajo el modelo hombre camión. Sí, tal cual. Claro. Perdón, es que les decía que la construcción del desarrollo sostenible tiene como postulado la existencia de un sistema democrático. Sin democracia no hay desarrollo sostenible. ¿A qué nos enfrentamos los próximos años? A los problemas del desarrollo, el crecimiento poblacional, la demanda de bienes, de infraestructura y de servicios. Entonces, el desarrollo sostenible se considera que el régimen que posee la mejor capacidad de garantizar de forma plena los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y colectivos de los pueblos es la democracia. Libre movimiento y el ambiente, el libre acceso, la posibilidad de elegir, porque eso es lo otro. Tú planificas y tú debes brindarle a la ciudadanía la posibilidad de elegir si yo me quiero ir caminando, si me quiero ir en bicicleta, si quiero alquilar una patineta, o no tengo posibilidades económicas de tener un vehículo particular porque me es costoso. Todas esas plenas libertades tienen que estar. Y esos son los postulados que están ahí muy bien expresados, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo, por eso es que hablo de la nueva forma de comprender y planificar transversalmente la movilidad en la ciudad. Exacto, justamente así. Sí, hay un tema que a mí, bueno, que hemos estado discutiendo desde hace muchos años. Buena parte de nuestras ciudades vivieron modas. Y esas modas incluso fueron financiadas, promovidas por parte de la banca multilateral, tratando de implantar proyectos. Y muchos de los gobernantes vieron la oportunidad de implantar esas modas
Y hemos visto que han fracasado, ¿no? Porque no hay una visión integral de la gestión del transporte, como bien comenta Isandra. Incluso viendo los temas urbanísticos, viendo los temas de gestión, viendo los temas institucionales. Y yo creo que ese es un tema que es clave y que ha sido buena parte del fracaso que hemos tenido en la implantación de muchos de los proyectos. Pensamos que traer un modelo que fue exitoso en algún sitio, tratando de adaptarlo a una realidad de una ciudad, sin haber cumplido con todos los requisitos para que realmente eso funcionara, han sido el fracaso de varios de los proyectos que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y ese es un tema que es clave. Muchas de las veces la autoridad no tiene esa capacidad institucional para la negociación con empresarios privados. Los empresarios privados dicen, oye, tú no hiciste un análisis a detalle de este tema. Hay temas políticos con la implantación de la tarifa. No se hicieron los alimentadores a los servicios. Nosotros hemos visto muchos proyectos de implantación de sistemas de transporte masivo que, bueno, fueron colocados a calzador dentro de la ciudad, pero que no se cumplieron todos los requisitos para que realmente fuera exitoso. Y decían, bueno, como decimos en Venezuela, como vaya llegando, vamos viendo, ¿no? Y eso es parte del problema de algunos proyectos que sentimos que no han tenido el éxito que deberían tener, pese a que a lo mejor fueron bien planificados, fueron bien ideados. Se determinó, oye, esta es toda la receta que tienes que seguir desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de tecnología. Y bueno, cuando empiezan a revisar cada uno de estos, a nivel político dicen, no, yo en este pastel no le voy a echar harina, porque lo que tengo es otra cosa, y yo estoy apurado porque necesito implantar. Y empiezan en esos apuros políticos, en esas desviaciones que normalmente hay en la implantación de proyectos, y empezamos a ver los problemas que ya todos conocemos. Y eso, sí, insisto, es buena parte de la problemática que tenemos. Sí, y la parte de gestión tiene mucho que ver con el manejo político. Me tocó vivirlo 31 años, tuve. Soy funcionario público de carrera y simultáneamente docente. Entonces, alcanzar, como digo yo, el equilibrio se vulneran muchos derechos en la vida urbana precisamente por la falta de democracia. Yo hablo en mi presentación y voy a hablar de una democracia enferma, que es lo que yo analicé aquí, porque los operadores de transporte reflejaron eso, no son atendidos, no hay política, destruyeron el parque automotor aquí en la localidad, pero eso está sucediendo a nivel nacional. Las instituciones fueron secuestradas, mal manejadas, centralizadas. El gobierno controla los recursos. Cuando generó políticas al principio, hace 20 años, pues beneficiaba con transporte a los que estaban con el gobierno de turno. Hay opacidad en la rendición de cuentas y desconfianza en los altos funcionarios porque todo está militarizado aquí en Venezuela. Y esto tengo yo que decirlo lastimosamente porque es muy triste lo que está pasando. Agarraron hace 20 años y iniciaron dando continuidad a lo que venía, porque Fontur desde el año 90 en Venezuela se creó Fontur con la primera política nacional de transporte, y en 10 años se logró poner a punto a los municipios, generar capacidades, preparar gente, buscar los mejores asesores. De hecho, Valencia, de donde vivo, hizo un estudio integral de transporte donde Transplan de Venezuela y Cali Mayor Mexicano estuvieron aquí. Recibí mucho apoyo de asesores mexicanos importantísimos, el doctor Sototelle en energía nos asesoraron en el estudio de emisiones, 2 franco-mexicanos en energía, montaron bases de datos relacional. Entonces, todo eso, gracias a Dios yo guardé todos esos proyectos, porque esos están muy vigentes y los va a utilizar la ciudad. Pero precisamente los cambios políticos, la falta de gestión, el colocar personas no capacitadas en los altos cargos. Al Ministerio de Transporte lo convirtieron 6 veces, de Minfra, MOPI, de MOPI a MTT, del MTT al MTC, del MTC al NEDER, hasta que quedó el Ministerio del Poder Popular para el transporte. Entonces, todos esos cambios de error y ensayo, por no estar capacitados, trajo como consecuencia lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Creo que tocas un tema muy importante que es la capacitación. En Venezuela se vive una situación particular que nos haces saber y creo que a la mayoría de los que estamos
siempre pendientes de lo que sucede en materia de transporte. Estamos como también muy atentos de lo que está sucediendo en América Latina. Entonces, nos enriquece mucho saberlo, pero hablas de la falta de capacitación o personas preparadas para ocupar ciertos cargos o ciertos niveles en este sistema de la movilidad, desde lo político hasta los transportistas. Y Matías, sin duda la capacitación es básica y tú haces un trabajo interesante en esto. Sí. ¿Qué puede cambiar en el transporte? Es decir, ¿cómo podría transformarse un sistema si se capacita a las personas en cada una de sus áreas? Sí. Bueno, nosotros, y además Isandra recuerda mucho ese tema, porque insisto, fueron muchas de las modas que se aplicaron en Latinoamérica y de hecho nosotros fuimos, en el caso venezolano, una copia casi idéntica del caso mexicano, ¿no? Con el estudio de las 100 ciudades que hubo acá y hubo también en todo el tema, que además era una copia también del caso brasileño de la EBTU, de la empresa de transporte público en Brasil, ¿no? El transporte público urbano. Donde se hizo una formación masiva a la administración pública, a quienes eran los vinculados al sector. De ahí, buena parte, en el caso de Isandra y mío, pasó. Muchos de los consultores que hay en el caso mexicano también pasaron por aquella historia. Y fue un momento muy bonito de salto, de fortalecimiento institucional, que era digamos, la denominación que se hizo para muchos de los técnicos que estamos vinculados en el sector, ¿no? Y también en paralelo hubo un desarrollo orientado hacia los empresarios del sector para buscar la forma de mejorar el tema del transporte. Y uno de los grandes errores que hubo fue que no hubo el seguimiento de esa capacitación. No, se entregó de manera masiva, no se evaluó el programa y se perdió mucho de los recursos. Y yo creo que esa es una de las fallas. Ahorita estamos en una época donde los empresarios están haciendo un esfuerzo muy grande por su capacitación, ¿no? Yo, en el caso particular de México, admiro el sistema de transporte interurbano. Participo en un grupo muy grande de gente que está vinculada al sector, pero que ellos sí hicieron una apuesta. Ustedes además tuvieron un elemento que fue fundamental en el cambio del transporte y que además fue copiado por toda Latinoamérica. Acá el tema de la infraestructura es importante y siempre lo olvidamos. Pensamos que el privado lo va a hacer y eso es mentira. Y el gobierno debería gestionar esa infraestructura y no la logra porque no tiene ni las capacidades técnicas ni las financieras para gestionarlo. Y ustedes desarrollaron en aquel momento el tema en los años 80 de liberar la tarifa del transporte interurbano siempre y cuando las empresas desarrollaran su propia infraestructura. Y eso fue un salto brutal. Empezaron a haber muy buenas unidades. Nosotros también vimos esa misma figura en el caso venezolano. Y el transporte interurbano dio un salto significativo en toda Latinoamérica por esa pequeña decisión de facilitar el que se generara la infraestructura por parte del privado y liberar parte de la tarifa. Y ellos sí hicieron una apuesta porque cuando empiezas a tener vehículos sofisticados te das cuenta que no puedes estar gastando porque el capital es muy fuerte. Y siento que eso está pasando también en el transporte urbano. No voy a tocar el caso venezolano, pero en casi toda Latinoamérica sí, porque el avance en la tecnología de los vehículos es muy potente. Y los empresarios se han dado cuenta que ese es su capital importante y están haciendo inversiones significativas en la capacitación del personal. Yo creo que eso es un tema que es sumamente importante de tener. En el caso particular nuestro, del Centro de Formación de Capacitación Ferroviario, somos una copia de lo que pasó en España, en Europa, cuando empezaba a darse cuenta que habían privados que estaban interesados en la operación del transporte. Y aquí se están replicando muchas cosas similares a lo que pasa en Europa, ¿no? De tener, en el caso por lo menos español, un ADIF, separar a Renfe en la operación y ADIF, que es la administración de infraestructura, como un ente de gestión y una autoridad de regulación del transporte. Caso igual que está pasando en el caso mexicano. Lo que pasa es que con una mezcla interesante porque en Norteamérica la vía férrea es propiedad del privado.
Y acá estamos en un proceso de evolución hacia convertir al país en algo similar a lo que hay en Europa, con la participación de distintos privados en esa operación. Entonces, aparecen las escuelas de capacitación, insisto, a nivel del transporte público, existen centros de capacitación certificados por la Secretaría de Comunicación y Transporte de muy alto nivel, con personal capacitado, con psicólogos, con gente de verdad, muy bien formada para dictar esos cursos. Y hay un esfuerzo significativo en ese tema. Y queremos que eso de alguna manera se replique también al caso ferroviario, y bueno, ya a nivel de otras áreas estamos viendo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo en el transporte de carga, aquí también hay una apuesta significativa por parte de las empresas a formar a su personal, a estar pendientes, a vigilarlo, a tener tecnología que de alguna manera eficiente la operación de estos conductores. Muy bien. Vale. Gracias, Matías, lo dices bien, empezando con lo que nos decía Sandra, tiene que ver con la profesionalización. Tú tocas mucho el tema de la capacitación y pones como ejemplo el transporte interurbano, que con tarifa libre el mercado los empezó a regular, pero con altas especificaciones en el servicio y el equipo rodante. Sin embargo, el transporte público en Latinoamérica y en el mundo tiene una tarifa controlada y muchas veces responde a aspectos ya si bien no sociales, que en teoría debería ser así, pero responde más a aspectos políticos. ¿Eso cómo afecta al desarrollo y a la gestión del transporte, Isandra? Sí, el problema de la movilidad es que los altos movimientos se dan en personas de escasos recursos. ¿Okay? Entonces en Latinoamérica tenemos mucho de eso, de la población que requiere y que vive y que necesita el transporte para acceder a los bienes y servicios. Entonces las tarifas tienen que estudiarse acordes, y por eso hay la cantidad de subsidios. Por ejemplo, Venezuela subsidiaba el movimiento estudiantil, la movilidad en personas de la tercera edad, y que ha pasado en los últimos años que no se ha podido brindar ese subsidio. Y a nivel mundial, las personas de la tercera edad y los estudiantes tienen unos beneficios, porque es la única forma de permitir el acceso a la educación. Y a la persona de la tercera edad, que es la que tiene bajos ingresos, si está jubilada y tiene cierta edad. Entonces, los subsidios tienen que existir. En Europa, el 60% de los costos del operativo de muchas de las ciudades son subsidiados por los mismos gobiernos. En Latinoamérica quizás un poco menos, pero hay que ver la diferencia entre lo que son los transportes masivos, los transportes públicos superficiales, ¿verdad? Y los transportes ferroviarios. Y cómo son esas tarifas, y ver los movimientos en esos sistemas y ver a quién debe amparar esos famosos sistemas de subsidio en las tarifas a las personas que se vayan a mover. Y eso tiene que hacerlo cada uno en el ámbito de sus competencias, por eso le toca a la autoridad local. Tú tienes que hacer un análisis de tu gente, de la población, cómo está, cuánto gana. Por ejemplo, la tarifa aquí en Valencia me tocaba analizarla y costaba un 20% del ingreso mínimo, cuando en Brasil era un 10%. Porque en Brasil subsidiaban una parte. Entonces, eso es el deber ser, entre un 10 y un 20%. Pero no en todos los países eso sucede. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de subsidios cruzados, quizás, para ellos. Entonces, no es sencillo el manejo tarifario en Latinoamérica, por ejemplo. Y buscar ese punto de equilibrio en las empresas operadoras tampoco es sencillo, con el costo de adquisición de las unidades, la depreciación, el combustible, ¿ok? Y la operación en sí. Porque yo siempre he dicho que la operación del transporte público urbano en las ciudades latinoamericanas siempre se vio de pobres para pobres, y eso es muy triste, no debe ser. Entonces ahora la tortilla se está revirtiendo, como dicen, se está volteando la imagen, y resulta que ahora hay unas exigencias que limitan la movilidad dentro de los cascos urbanos y la ciudad, y el vehículo particular, quien lo use, que contamine y congestione, debe pagar. Y te cuestan carísimo, eso me encanta, los estacionamientos. ¿Para qué? Para poder generar espacio para peatonalizar y espacio para otro tipo de movimiento.
Y bueno, acercar la gente a los sistemas de transporte, sobre todo los cordones periféricos que son los que más sufren. Estamos llegando a la mitad del programa y hay algunos comentarios que me gustaría ir llevando uno por uno porque están realmente interesantes, son temas que les interesan a los transportistas y esto nos podría ayudar a hacer como un poquito más, vamos a responder con un poco más de tiempo a quienes nos están siguiendo. Daniel López hace comentarios respecto a lo que tiene que ver justo con lo que ya hablábamos, la capacitación, el tipo de personas que están en puestos importantes, que generalmente, como lo decían, no siempre están bien capacitados, y también hace un poco de referencia al transporte de carga y comenta que, bueno, aunque han tratado mucho tiempo de implementarlo, también hay como grandes pendientes. Esto sobre un tema que ya tocamos, pero también por acá nos hacen algunas preguntas y dicen, en experiencia, lo dice Morales Juárez Eric, en la experiencia de los panelistas, ¿cómo hacer que los sistemas BRT, los SID o de baja capacidad sean sostenibles financiera y operativamente? Los dos podrían darme una respuesta. ¿Podemos empezar contigo, Matías? Sí, bueno, trabajé bastante tiempo con ese tema. Es muy complejo, ¿no? Muchas de las veces tratamos de bajar costos y culpables también somos, aparte de los técnicos, pues estamos tratando de colocar una tarifa que es políticamente correcta, ¿no? Y hay unos juegos allí que son un poco perversos de tratar de generar ciertos ahorros dentro de la implementación del proyecto para disminuir esos costos, ¿no? Entonces, ese tema, insisto, que es muy delicado y a veces perjudicamos a los propios empresarios del sector, ¿no? Y el otro tema que es importante a nivel de quienes toman la decisión de esa tarifa es que tienen que conocer muy bien cuáles son esos costos. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos también en Latinoamérica. Hay un hermetismo total por parte a veces de los empresarios y desconocimiento total también de parte de los que somos funcionarios en la implantación de este tipo de tarifa. Y luego los miedos ante el político de decirle que tiene que pagar realmente los costos que están allí, empiezan a jugar de manera perversa en la asignación de las tarifas, ¿no? Sí creo, tal como lo que comenta Isandra, que también deberíamos buscar fuentes alternativas de ingresos diferentes a la tarifa que puedan de alguna manera alimentar estos elementos, ¿no? A través de fideicomisos que pueden pagarse con el tema de los estacionamientos, con el desarrollo de proyectos de carácter urbano, ¿no? De incremento de las densidades, tarifas que vayan aplicadas hacia el consumo de combustible del transporte privado. Se tienen que desarrollar muchas fórmulas para que realmente esto funcione, ¿no? Muchas de las veces, insisto, condenamos a los operadores de transporte una tarifa que es totalmente absurda por un tema político y debería haber una revisión. Y esa revisión, la única forma de garantizarla es que haya información confiable de cuáles son los costos y de cómo son la parte de la operación. También, eso a veces encubrimos dentro de la operación en ineficiencias que pegan sobre los costos totales y los tratamos de traducir en tarifas. Pero yo creo que ese balance se tiene que lograr, ¿no? Entre información confiable, buena gestión del transporte y la evaluación real de qué es lo que está pasando en la operación. Sí, esos BRT, el costo por kilómetro, la infraestructura y poner el material rodante, que son los propios autobuses, si son articulados y articulados, el tipo de energía que utilizan, bueno, tienen unos costos que muchas veces son a fondo perdido. Cuando hicimos el plan de Valencia, pues el costo debería asumirlo la municipalidad, que no se logró hacer, quedó en proyecto. Y luego después la operación, se tenía que colocar una tarifa que permitiera mantener la operación de ese sistema BRT. Y es precisamente lo que nos está pasando, lo que acaba de explicar Matías, lo que nos pasó con el metro de Caracas, lo que pasa en muchas ciudades latinoamericanas que no logran ese equilibrio de mantener la operación. Creo que algunos sistemas masivos, en Brasil creo que hay uno que puede lograr ese punto de equilibrio, pero las inversiones generalmente son a fondo perdido.
Entonces, no es sencillo, pero cuando hablamos de beneficios, ¿cuáles son los beneficios? Oye, hay muchos beneficios implícitos, ambientales, sociales, sobre un sistema de transporte en una ciudad, la calidad de vida. Y hay servicios que sí puedes pagar la tarifa completa, que tienes, como dices tú, tu retorno, pero hay servicios que el beneficio en porcentaje lo vas a ver en la ciudad. Entonces, ahí es donde un gobernante y una política tiene que informar a la colectividad y decírselo. Estas palabras me recuerdan a Jaime Lerner en el Congreso. Matías, creo que tú estabas de transporte hace 25 años, lo recordé en estos días. Él me dijo eso, me dijo esas mismas palabras. A lo mejor no tenemos el punto de equilibrio económico, pero mire la ciudad, mire cómo está el paisaje, mire el ambiente. Entonces, esas cosas las reclama la misma ciudadanía. Y el tiempo de viaje. Hay que verle la cara cuántas horas se pierden diariamente como dicen ustedes, atascos o colas, le decimos aquí, ¿verdad? Y otras personas para llegar a su casa, ¿cuántas horas? Una diaria, 2 diarias, por 5 días son 10, o sea, un día de trabajo. Esos son los números que hay que sacar. Claro. Otro tema importante es que hacemos errores tontos dentro de la gestión por ahorrar dinero, ¿no? Yo he visto el tema de patios y talleres que se colocan en mucha distancia y hay kilómetros recorridos muertos que son totalmente absurdos. Entonces, muchas de las veces tratan de insertar proyectos que no estuvieron bien pensados o que empezaron, insisto, a quitarle ingredientes al pastel, son los que de alguna manera también impactan de manera negativa al proyecto. Entonces, insisto, hay toda una serie de temas que se tienen que revisar a detalle. Insisto que también el tema de los vehículos cada vez van a ser más costosos y eso implica una repercusión importante dentro de la tarifa, pues, porque hay que recuperar. Una de las cosas que a mí me preocupan a título personal es que cuando venga la renovación del parque vehicular, de la flota, ¿cómo van a ser los empresarios del sector para asumir ese cambio? Normalmente sí, porque los BRT, inicialmente el costo que se tenía va a incrementarse muchísimo con la nueva flota que tiene muchísimas más especificaciones. Ya tenemos motores Euro 7, Euro 5, que tienen un costo bastante más elevado de lo que nosotros ya estábamos acostumbrados. Y eso va a repercutir sobre la tarifa de todas. Entonces, alguien tiene que hacer ese esfuerzo por tomar la decisión de qué es lo que va a pasar a futuro con los cambios de los sistemas y de cómo gestionarlo. Y eso quien debería estar preocupado también no es solamente el empresario, sino la autoridad. Vale. Sí, por eso la movilidad y el servicio de transporte tiene todas esas implicaciones. La parte política, la parte regulatoria, la parte económica de mirar a futuro, las unidades, cómo se está moviendo la gente, la renovación de esa flota, las inversiones en infraestructura, el mantenimiento de la infraestructura. O sea, fíjate que está en juego. Y el grado de satisfacción de los usuarios, que son los que te dicen si la cosa está bien o está mal. Entonces, todo eso entonces eso está en la cara de los que hacemos gestión. Y lo que nos ha tocado, aguantar esa pared y buscar un equilibrio en todas las decisiones no es fácil. Para nuestros países no ha sido nada fácil por la falta precisamente de recursos económicos y de política certera. Yo pienso que ha habido muchas fallas y precisamente la política tiene mucho que ver con esto. Los beneficios, el amiguismo, qué me conviene, qué no me conviene, tomar una buena decisión hoy, beneficio a quién. Y esas cosas influyen en la toma de decisiones y en el manejo de un servicio tan importante como este. Es un tema muy interesante lo que nos ponen sobre la mesa. Bueno, ¿y cómo lo explican? Creo que eso hace como mucho clic con la gente que nos está escuchando, porque muchos pensaríamos que el que se tiene que preocupar es el transportista, y de hecho es como la cultura, ¿no? El transportista está preocupado por cómo subsidiar su negocio, cómo renovar, porque la movilidad ya no se detiene, o sea, el cambio es inminente porque el medio ambiente lo exige, ya existen reglamentos que exigen cambios
de unidades para que sean mucho más amigables con el medio ambiente. La población exige un transporte digno. Entonces, ¿qué programas hay ustedes que conocen de gestión, además del apoyo que pueden recibir de los gobiernos? ¿A través de qué otros programas se podrían apoyar los transportistas para conseguir subsidio o apoyo para conseguir nuevas unidades? Mira, yo Matías. pienso ay, disculpe. No, vamos, podemos empezar con usted y Matías. Sí. Nosotros hemos trabajado un grupo de actores, profesionales, académicos, empresarios, políticos, usuarios, un plan que se llamó Plan País, ¿no? De recuperación de la red vial, de prepararnos para cumplir la meta 3.6 de reducir accidentes de tránsito, de tratar de emular la experiencia de la Asociación Público-Privada de Colombia, pero hay algo en transporte específicamente que es lo que estás preguntando, que es una ley de movilidad sostenible, pues enmarcada en una política nacional. Por cierto, estudié mucho y estuve en una conferencia de una experta que tienen ustedes de México y me gustó mucho, y de ahí tomamos bastante de esa política nacional que se requerirá un sistema nacional de cambio climático. ¿Por qué les digo esto? Porque se requiere una estructura para esas bases, ¿no? Para brindar acciones de adaptación y mitigación de los efectos de la movilidad, ¿ok? Sobre el ambiente. Entonces hay que incrementar intermodalidad, abrir prioridad al uso del espacio público, recuperar ejes verdes, los cambios de uso, convertir ejes de vehiculares en ejes peatonales, revegetar el transporte no motorizado, garantizar la accesibilidad y la asequibilidad en cuanto a costos, o sea, incluir a las personas. Eso es lo que es la ciudad incluyente, compacta, tratar de acercar a la gente a los movimientos. Yo sé que en Ciudad de México es bastante complicado por las dimensiones y la población, es una megalópoli, pero eso es lo que se está trabajando en la forma de la ciudad, si se le pone límites a la ciudad, crecer, si cambiar el uso del suelo. Mira, el desarrollo sostenible puso en la mesa la discusión de la forma de la ciudad. Y por eso hay mucha gente cortando tela sobre esto. En la planificación urbana y de movilidad van de la mano. Y Matías lo sabe como buen urbanista que es. ¿Ok? No se pueden separar, van juntos. Entonces, vienen unos cambios en la forma de la ciudad. A lo mejor hemos planificado mal, no soy experta para decirlo. Nuestras ciudades han crecido con unos criterios cuáles, entonces se van a requerir otros. Y hay mucho que estudiar y mucho que cambiar. Yo desde el punto de vista de financiamiento siento que los fabricantes ya tienen muchos planes de financieros muy atractivos para los empresarios, Matías. ¿no? ¿Sí? Perdón. ¿Se me oye? Sí. Entonces, realmente a nivel de fabricantes, entidades financieras privadas también tienen planes muy atractivos, ¿no? Pero, insisto, todos estos elementos tienen que de alguna manera repercutirse en la tarifa o en algún fondo de financiamiento por parte de la autoridad para que esto realmente sea efectivo, ¿no? Los empresarios han crecido también en términos de capacitación y ya evalúan temas de costos, están usando tecnología, ya los vehículos traen demasiada información que les permite de alguna manera con telemetría saber cómo gestionar el sistema y saber dónde están teniendo ciertos fallos. Y realmente digamos que hay una evolución muy grande a nivel de tecnología y de financiamiento para estos temas, ¿no? Entonces, yo siento que no va tanto ya la preocupación del esquema financiero de parte del transportista, de cómo crear esas figuras, sino en el cómo conseguir el recurso para que realmente se paguen esos costos, ¿no? Y eso la autoridad lo tiene que entender. Muchas de las veces tiene que haber algún tipo de plan de gestión con los empresarios para ver cómo van a hacer esos cambios. Pero de la experiencia que estamos teniendo aquí en México, que realmente me sorprende, la cantidad de fabricantes que existen en el país y las facilidades que se dan para la obtención de flota son significativas, ¿no? Ahí además un tema importante de empresarialización, deberían haber el funcionamiento de cámaras y tratar de generar ciertas economías de escala. Pero, insisto, en el caso mexicano en particular,
siento que ese tema está evolucionando muy rápido, muy rápido. Qué bueno. Justo lo que mencionas, Matías, hay una pregunta por Facebook de Jesús Uzcategui y nos pregunta, ¿está preparado México para la transformación tecnológica hacia energías limpias? ¿Y qué pasa con respecto a lo que hace el gobierno federal dando prioridad a combustibles fósiles? Es un tema delicado y no lo tocaría como tal desde el punto de vista de gobierno, pero sí hay posibilidades de facilidades. Ustedes mismos estaban comentando al inicio en el tema de Guadalajara, de la incorporación de vehículos eléctricos, ¿no? Y en buena medida los empresarios ya empiezan a ver atractivo ese tema de vehículos eléctricos, siempre y cuando, que ese es uno de los temas que es importante, que el valor de capital pueda ser de alguna manera amortizado, que esa es parte de la preocupación. Entonces, quien puede implantar esas son las políticas de actuación, son los propios gobiernos estatales, ¿no? O los gobiernos, en el caso particular de México, los gobiernos estatales a través de las figuras de sus secretarías de transporte y de comunicaciones, ¿no? Que realmente son los encargados. Pero sí, insisto, los empresarios se están capacitando, hay una entrada importante de tecnología en el país de fabricantes que están tratando de introducir esos vehículos, tienen buenos planes de financiamiento, de hecho yo he estado revisando en algunos casos planes financieros interesantes y debería, insisto, haber algún tipo de incentivo por parte de las autoridades locales de cómo incorporar esos equipos dentro de la ciudad, ¿no? Y que tendrá beneficios de múltiples aristas, ¿no? Desde el punto de vista de costo de operación, desde el punto de vista de costo de impacto ambiental, desde el punto de vista de manutención del vehículo, que yo creo que se tiene que incorporar. Con respecto al tema ese ambiental, es importante que haya una revisión de los proyectos, ¿no? Eso es un tema, estuvimos dedicados durante un tiempo a la evaluación socioeconómica de los proyectos y algo que llama la atención, que en buena medida seguimos arrastrando metodologías de los años 80 para justificar los proyectos, ¿no? Entonces vamos contra el costo operacional del vehículo y contra el costo de tiempo de viaje del usuario, pero no estamos incorporando ninguna externalidad en beneficio del tema ambiental. Y eso es un absurdo, ¿no? Si realmente quiero beneficiar que aparezcan ese tipo de proyectos, yo no puedo agarrar y estar manteniendo metodologías que teníamos desde los años 80, que Isela y yo tuvimos la suerte de ser formados en ese tema, ¿no? Con Egil Peter Grans. Y es absurdo, o sea, seguimos manteniendo, y por eso hemos visto proyectos de ferrocarriles, de proyectos de implantación de sistemas eléctricos que son difíciles de justificar porque cuando vas a enseñar el número para una tasa interna de retorno o de beneficios económicos, dice, oye, no, yo nada más quiero la estructura de costo operacional del vehículo y me vas a poner el valor de capital y no me incorpora los beneficios que implicarían para la sociedad desde el punto de vista ambiental el cambio de una tecnología. Eso es absurdo. Así es. Vale. Pero, justo tocando, adelante, Isandra, por favor. No, que esos cambios son evidentes, inminentes y ya se están dando. Se están dando en toda Latinoamérica, la electromovilidad, los cambios de energía. Todavía yo creo que los combustibles fósiles tienen mucha tela que cortar mientras se calibra la infraestructura para otras energías alternativas. Pero vienen esos cambios y van a ser en los próximos 10 años. En los próximos 10 años veremos muchos cambios en materia de movilidad en Latinoamérica. Las tecnologías imprimen un avance bien importante y es que todos los financiamientos y todo lo que viene para financiar los proyectos con fondos del Acuerdo de París y de otros fondos van a exigir precisamente que se mitiguen todas esas externalidades de las que está hablando Matías en su exposición. Gracias, Isandra. Estamos ya casi en la recta final de este programa, pero un tema
muy importante que está sucediendo en México. Lo mencionabas, Matías, del crecimiento que ha tenido el transporte interurbano, pero una de las razones de este crecimiento es por el abandono que tuvo el país en, digamos, abandonar el tema de los trenes, ¿no? De la estructura ferroviaria, que duramos más de 100 años sin haberla actualizado. Ya se está dando también para el transporte urbano y suburbano en las principales ciudades de México. Se está retomando este sistema de transporte masivo de tiempo para acá. Platícanos al respecto, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva y en mejora para las ciudades donde se está implementando? Sí, hay un esfuerzo importante por parte de la actual gestión de gobierno y de enfoque de la Secretaría de Comunicación y Transporte de tratar de activar muchos de estos proyectos, ¿no? El tema de las líneas de metro, la incorporación de nuevos servicios de transporte, la incorporación por lo menos de una nueva línea dentro del suburbano que va a ir hacia el aeropuerto. Entonces sí hay un esfuerzo importante de retomar el tema de los trenes de pasajeros, ¿no? Un poco la evaluación que nosotros hacemos es que durante mucho tiempo nos acostumbramos a un mundo parecido al de Norteamérica, donde las líneas férreas eran, siguen siendo propiedad de alguna manera de parte de los privados, ¿no? Para un sector muy de la operación de carga. Y cuando hubo la privatización, buena parte de esos temas se perdieron. Pues el tema de los pasajeros no tenía ningún sentido. Y hemos visto que en el caso mexicano en particular, por las distancias que se manejan, es atractivo la incorporación de este tipo de servicios. Pero tiene que haber de alguna manera un plan, una visión de gestión de infraestructura del tema ferroviario como la hubo en el caso europeo, ¿no? Que fue muy potente y que realmente permitió que esto apareciera. Cuando uno empieza a ver que el propio gobierno facilita para que aparezcan estos temas, como es el caso francés, como es el caso español, como es el caso de Alemania. De hecho, hace poco están haciendo referencia que para vuelos de menores de 2 horas y media los van a cancelar y van a obligar a que la gente vaya en tren. Están de alguna manera propiciando que realmente la industria ferroviaria salga adelante. Y eso es un tema que es importante, una política de Estado en términos de desarrollo. Hemos visto temas como en el caso de Corea del Sur, donde el desarrollo ferroviario de pasajeros para ellos fue todo un cambio significativo en la industria para el país, ¿no? Y generó tecnología, entonces, insisto, si quieres incorporar ese tema dentro de un país, tiene que haber una política desde arriba que establezca algunos beneficios y algunos criterios y alguna forma de medir que realmente ese tipo de proyecto sea viable, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos con el tema, haciendo los estudios del tren México-Querétaro, comparar una alta velocidad con un transporte interurbano no tiene ningún sentido, pues. Eso es totalmente absurdo. En Europa, cuando haces un cotejo es contra los aviones. Y lo lógico es que hubiese sido un cotejo contra los servicios aéreos, ¿no? Y no con respecto a un camión que va dentro de una zona, ¿no? Entonces, para que realmente se implanten este tipo de proyectos, insisto, tiene que haber una política desde alto estado que se dirija a la implantación de este tipo de proyectos. Siento que de alguna manera se está logrando a través de la gestión, pero siguen habiendo muchas dudas de cómo hacer la implantación del proyecto y los beneficios que tendrá. No hay duda en el caso particular del Buenavista Cuautitlán, que es uno de los referentes, que hubo un cambio significativo, es un servicio que es querido por sus usuarios, es de los mejores reconocidos y es un tema de calidad de servicio y al final alguien lo tiene que pagar, pues. Y ese alguien, muchas de las veces, además de la tarifa del usuario, viene implícita una serie de elementos como los que estamos hablando, de subsidio de parte del gobierno, asumir una política de implementación, favorecer a que realmente aparezcan este tipo de servicios. Y yo creo que ese es el cambio que de alguna manera México va a dar dentro de poco, ¿no?
Está súper interesante el tema, lo dijimos al arranque, lo decía Fernando, es tan amplio que difícilmente podríamos tocarlo en una hora, pero bueno, creo que respondimos a las preguntas de quienes nos están siguiendo y además pusimos sobre la mesa por ahí algunos temas interesantes. Está por terminar el programa, yo les pediría un comentario final, si es posible, breve de cada uno de ustedes para cerrar el programa. Empezamos contigo, Isandra. Bueno, aparte de agradecerle la invitación y la oportunidad y de compartir sobre todo muy placentero con Matías, bueno, hablar de gestión, de planificación y de operación de los sistemas de transporte requerirá siempre de un equipo multidisciplinario que ahora se exigirá que tenga un conocimiento y una visión transversal del plan, ¿verdad? Vender el plan a los actores, monitorear su plan, pero buscar un buen financiamiento, teniendo en cuenta las externalidades y teniendo en cuenta que dentro de los beneficios están los sociales y los ambientales. Y de eso es lo que se espera de un buen plan en movilidad, tanto en sistemas ferrocarrileros suburbanos como en los urbanos. Gracias, buenas noches. Gracias, Matías. Bueno, yo siento que hubo una evolución importante de parte de los empresarios y de los técnicos a nivel de formación entre todos y que de alguna manera se está generando uniones interesantes a través incluso de eventos como los que ustedes promueven o el propio CLADPU, y hay un cambio significativo. Quizás lo único que yo añoro con respecto a lo que teníamos hace unos 20 años en Latinoamérica es la institucionalidad, ¿no? Estamos perdiendo mucha institucionalidad de operadores que eran referentes para nosotros, ¿no? Como son casi todos los metros de las ciudades latinoamericanas. Ese tema realmente es lo único que yo añoro con respecto a lo que estamos viviendo. Pero este esfuerzo que están realizando ustedes, que haya medios de comunicación que divulguen información, que haya eventos de esta índole, que haya la fusión entre empresarios del sector con los técnicos y que nos vinculemos, eso realmente es un cambio significativo en el sector que está representando un beneficio para toda la comunidad, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a los dos y recuerden a quienes nos siguen que los panelistas que hemos tenido las últimas semanas estarán en CLADPU. Entren a la página www.cladpu.org, conozcan el programa e inscríbanse. Fernando. Tu micrófono. Gracias. Precisamente algunos temas no pudimos tratarlos con la profundidad necesaria. Tocamos el tema de la calidad en el transporte público, pero también es parte de la gestión y es un tema bastante amplio, bastante interesante. La gestión de recursos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, donde eres experto, Matías, muchos temas que hoy se nos quedan en el tintero, pero que seguramente tendremos la oportunidad de seguir platicando en otra ocasión con ustedes. No me queda más que agradecer mucho la participación de cada uno de ustedes. Isandra Villegas, académica de la Universidad de Carabobo, Venezuela, y Matías Ramírez, director comercial del Centro de Formación Ferroviaria ADOFER. Gracias, gracias. Esto es su espacio. Pasajero 7 siempre está abierto para sus opiniones y el contenido que quieran comunicar con nosotros. Pero también, sobre todo, gracias a usted, que siempre se conecta cada jueves con nosotros, porque aún hay muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.